costos y maximizar la vida de los rodamientos. Entonces, entremos en materia. En conferencias internacionales, en folletos, etcétera, el consenso mundial es que del presupuesto de mantenimiento, pues entre el 50 y el 60% se dedica a acciones correctivas. ¿Esto qué implica? Pues que se está rompiendo la maquinaria, que se están rompiendo los equipos, que tenemos paros no programados, que es dinero que está prácticamente perdiendo la empresa. En tanto que el mantenimiento predictivo pues, ha ido evolucionando del 8, del 9, 10, 11, 12% del presupuesto que se le asigna. Sin embargo, la realidad a nivel internacional, y lo saben todos ustedes que trabajan en las plantas, sobre todo los que están en mantenimiento, cuando no falló un equipo, ya falló otro, y parece ser que la vida es vivir como bomberos apagando incendios, en tanto que podríamos tener un enfoque diferente, y lo que queremos es justamente aportar esas herramientas para que ustedes reduzcan estas fallas. Bueno, ¿qué tan relevante es la parte de la lubricación en el mantenimiento de los rodamientos? SKF, una empresa de todo prestigio, reconocida a nivel internacional, expertos en rodamientos es su área, vaya que saben de ello. Nos hemos permitido compartir aquí información de esos fabricantes de rodamientos. ¿Qué dice SKF? Bueno, pues causas de falla de un rodamiento, mal almacenaje, mal manejo, sobrecargas, etcétera, errores de instalación. Pero donde está concentrada la esencia de las fallas es en las fallas relacionadas con la lubricación. Tanto en la parte de que la lubricación no es la correcta o en la contaminación de los lubricantes. Bien, veamos a otro fabricante de clase mundial como es FAG, del grupo Schaeffler, alemán. Nos hemos permitido aquí, como les decía, poner directamente sus folletos, la información del fabricante del equipo, no de Tecnosis, sino del fabricante, lo que nos están diciendo. Y es muy claro, más del 50% de todas las fallas de los rodamientos se deben a la lubricación incorrecta. NSK, que como sabemos, pues es una fuerza que crece más y más de oriental, japoneses, pues estos sí van muy lejos. Entre la mala lubricación y la contaminación del lubricante, o sea, fallas relacionadas con lubricación, nos están hablando del 80% de la causa raíz de falla. Entonces, nos la pasamos haciendo análisis de causa raíz, grupos de RCM, etcétera, etcétera, pero finalmente está muy claro, si nosotros queremos optimizar la vida de los rodamientos, lo primero que tenemos que mejorar es la lubricación. Y en la lubricación hay muchas áreas de oportunidad, como vamos a comenzar ahora a comentar. Todos estamos de acuerdo que lubricar es algo muy importante. Imagínense su coche sin aceite, pues el motor completamente se dañaría. Su maquinaria en la empresa industrial sin aceite o sin grasa, completamente se dañaría. Y sabemos que es algo que debe hacerse, pero, y aquí empiezan las áreas de oportunidad, el personal que dentro de la organización se encarga de la lubricación realmente está entrenado, sabe lo delicado que es aplicar una grasa que no se mezcle con otra. Nada más para sensibilizar a los escuchas, en una empresa de alimentos que distribuye alimentos en muchísimos países, están en México, en Europa, en América Latina, en todos lados, producen cárnicos, un molino principal de carne, con toneladas de producto cárnico al día. Eso significa miles o decenas o cientos de miles de dólares al día. Tenían una grasa de grado alimenticio, porque obviamente era necesario hacer un producto alimenticio. Se va la persona encargada de lubricar, le encargan a una persona que no estaba entrenada. Y este es el equipo más importante de la planta. Tienes que asegurar que está lubricado el motor. Le pones grasa. ¿No le dijeron más? ¿No le dijeron más? ¿Qué fue lo que pasó? Tomó otra grasa que no era la adecuada, él siguió instrucciones, la metió, el rodamiento totalmente se amarró, se gripó con el eje, y como era complicado donde estaba ese molino, tuvieron que parar casi 6 días. Hombre, si hubiera sido tan sencillo poner una identificación Pocayoke, una etiqueta de colores, esta va aquí y la otra va acá. Bueno, es un ejemplo que costó cientos de miles de dólares, simplemente porque, pues por falta de identificación del lubricante correcto, por falta de entrenamiento, ¿bien? Luego, otra área de oportunidad en la que yo no voy a decir nada, es este territorio de Eric para que lo disfrute presentándoselo a ustedes. La cantidad de grasa que debemos de poner y la frecuencia, eso también es otro tema.
¿Alguna vez habrán visto algo como esto? Seguramente. Muy probablemente han visto esto. O en motores retacados, rellenos de grasa. ¿Bien? Es muy común. Y luego, en la parte en la que yo me voy a centrar, no va a ser en cantidad y frecuencia. Eso lo ve Eric, con la excelente tecnología de US Systems. Yo me voy a centrar en la selección del producto correcto, del lubricante correcto. Muy bien, les comparto. Evidentemente un motor, pues todo el bobinado son alambres de cobre. Y la grasa más vendida del mundo, sin hablar de ninguna marca, es casi el 70% de las grasas del mundo, son grasas de litio, EP2. Ese es así como tomar Coca-Cola. Es lo más popular que hay. Sin embargo, pues todo evoluciona. Estas grasas de litio EP2, los aditivos EP, llevan azufre y fósforo. ¿Y qué le hace el azufre y el fósforo al motor que está calientito? Pues vean un efecto extremo de lo que le puede hacer el producto con azufre y fósforo. Forma sulfuro de cobre, es una ampliación. Entonces, resulta ser que esa grasa de litio EP2 que hemos utilizado durante mucho tiempo ya no es la mejor opción en lo absoluto para lubricar rodamientos de motores. Entonces vamos a seleccionar el producto adecuado. De acuerdo con un folleto de SKF, nos dice que el 90% de los rodamientos de motores eléctricos se lubrican con grasa. Muy bien. Hay otros que están lubricados con aceite, obviamente. Por lo tanto, es un aspecto súper importante hacer la correcta selección de la grasa que vamos a utilizar. Y ustedes saben que a veces en una sola planta utilizan unos cuantos tipos de grasa. Y veremos que eso es algo muy delicado que se puede mejorar. Bueno, ¿qué vamos a considerar? Vamos a hacer inclusive cálculos, ¿sí? Pero empecemos por la parte más sencilla. Entender lo que es una grasa. Para seleccionar de manera correcta una grasa tenemos que tomar en cuenta el básico, porque la grasa lleva aceite básico, los aditivos que contiene, el espesante, que es lo que hace que este básico se haga semisólido, sólido como es una grasa, y un aspecto súper importante que les aseguro que en el 99% de las ocasiones no hemos tomado en consideración: la viscosidad del aceite básico que forma parte de esa grasa. Allá haremos cálculos. Bueno, de una manera muy rápida, muy sencilla, recuérdense, todo esto forma parte de la grasa. El aceite básico, más aditivos, más el espesante, todo esto mezclado va a formar la grasa. Entonces, hablemos de los básicos. Los básicos, el 95% de los lubricantes del mundo, bueno, el 94%, seremos los 95% de acuerdo con las estadísticas actualizadas, están hechos con básicos de origen mineral. ¿Qué quiere decir básicos de origen mineral? Pues que vienen del petróleo. Entonces, como vienen del petróleo, el petróleo es una mezcla de cientos de sustancias. Entonces, lógicamente, cuando metemos el petróleo, se obtienen muchas fracciones: gas, nafta, gasolina, queroseno, residuos del petróleo, y aquí está la fracción que se utiliza para fabricar aceites, muy cerca de lo que es el asfalto y el gasóleo pesado. Por lo tanto, la fracción básica que se utiliza está llena de contaminantes, está llena de oxígeno, de nitrógeno, de cloro, de azufre, de residuos asfálticos inclusive. Entonces, el aceite mineral, que repito, damas y caballeros, estamos hablando del 95% de los lubricantes del mundo. El 5% son sintéticos y van creciendo cada vez más, pero el 95% son de origen mineral. Entonces, ¿qué problema tenemos con las grasas y con los aceites hechos con un básico de origen mineral? Pues es muy sencillo. Ese aceite que viene del petróleo resulta que no es una cosa perfecta, es una mezcla de compuestos. Tiene estos compuestos, que son cadenas largas, se llaman hidrocarburos parafínicos, y como está aquí la figura esta, eso es lo mejor para lubricar. La viscosidad no varía con la temperatura, se oxidan poco, no se mezclan con agua. La mala noticia: estos son números cerrados, depende del origen del crudo, obviamente. En números cerrados, el 60% de ese básico que se utiliza para el aceite y la grasa son esos hidrocarburos que son buenísimos. Pero, y ahí viene el pero, también tiene este tipo de hidrocarburos que se llaman nafténicos. Si quieren, ni siquiera se aprendan el nombre. Tiene otro tipo de hidrocarburos, nafténicos. ¿Qué problema tienen los nafténicos? Que los nafténicos tienden a formar emulsiones con agua, y también tiene un 10% típico de aromáticos, que son hidrocarburos altamente susceptibles a la oxidación. Ustedes saben que cuando el aceite se oxida, se convierte en otra cosa. Un aceite oxidado se convierte en ácido, en lacas, en gomas,
en barnices, deja de ser lo que es. Entonces, lo malo de los básicos minerales normales, que son los que se llaman del grupo 1, pues es que tienden a formar emulsiones y se oxidan muy rápidamente. Entonces, se han desarrollado los básicos sintéticos, que no vienen del petróleo, están fabricados en una planta petroquímica, y pensemos que los hidrocarburos parafínicos son las moléculas grandotas. Bueno, pues muy bien. Un sintético tiene puras de esas moléculas, no tiene de otra cosa. En cambio, un básico mineral, entra agua, se encuentra con los nafténicos, hola amigo, ¿cómo estás? Y forma una emulsión y pobre rodamiento. Aumenta la temperatura más allá de 80 grados centígrados y entonces los aromáticos, supongamos que son las moléculas verdes, se oxidan muy rápido. En cambio acá, ni hay aromáticos ni hay nafténicos, se oxida mucho menos y se mezcla mucho menos con agua. Mucho lo dicen las temperaturas de operación. Un aceite mineral abajo de menos 10 grados, a menos 15, a menos 20 grados, se hace sólido, damas y caballeros, porque del mismo barril de petróleo también sale la cera para hacer las velas y las veladoras para la Virgen. De ahí sale también. Entonces, como esto no está altamente refinado, si lo enfriamos, si ustedes toman aceite y lo meten en la nevera de su refrigerador, va a parecer miel fría, se va a formar cera. En cambio, un aceite sintético resiste temperaturas de hasta menos 60 grados centígrados. ¿Qué pasa con un aceite, un básico mineral? Tiene un alto contenido de aromáticos, bueno, 10%, se va a oxidar. Arriba de 80 grados, esto se oxida muy rápido. En cambio, un básico sintético perfectamente resiste temperaturas de 150 grados centígrados. Y entonces, una grasa mineral, aquí tenemos un ejemplo de una grasa, dice mineral gris. ¿Qué significa grasa mineral? Pues que está hecha con un básico mineral. Y aquí dice full synthetic gris. ¿Qué significa? Pues que esta grasa está hecha con un básico sintético. Evidentemente, un básico sintético respecto a un básico mineral, pues tiene sus ventajas. ¿Cuándo utilizar un básico sintético? Cuando estemos a temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas, o simple y sencillamente el aceite básico mineral no puede satisfacer las condiciones de operación. Bien. Una imagen dice más que 1000 palabras. Una prueba de 100 horas trabajando a 150 grados centígrados. Pueden ver ustedes lo que le pasó al aceite, esta prueba la hizo Exxon. Pueden ver lo que le pasó al aceite básico sintético, le pasó casi nada, sigue líquido, poca oxidación. En cambio, el básico mineral, pues esto es lo que le sucede. Y no es solamente el cambio de color. Ustedes saben, y ustedes todos seguramente en su vida han tomado aceite usado. Es ácido, es corrosivo, se forman lacas, está como chicloso, entonces cambian totalmente sus propiedades. Bien, hemos cubierto el tipo de básicos. Ya sabemos que un básico mineral es más económico, pero tiene deficiencias. Un básico sintético, pues tiene desempeño superior. Aditivos. En aditivos, ¿qué sucede con los rodamientos? ¿Qué sucede con los rodamientos? Y seguramente todos los que nos están escuchando, pues somos del área, somos técnicos. La fórmula de la presión es muy sencilla. La presión es igual a fuerza sobre área. Aquí en un rodamiento de bolas, por ejemplo, imagínense lo que vale el área de contacto de la bola con la pista. Es un punto. Vamos, ni siquiera es 1 milímetro cuadrado. Entonces, en esta fórmula, cuando el denominador es muy pequeño, 0.00001 metros cuadrados, hasta independientemente de la carga, pues la presión resultante es un número grandísimo. Si ustedes consultan un manual de Timken, de FAC, de SKF, aquí se llaman condiciones de lubricación elastrohidrodinámica, porque en ese punto la presión vale aproximadamente 500,000 PSI. Claro, porque el área es tan pequeña que se concentra, la bola se deforma de hecho y el aceite se hace sólido en ese microinstante. Entonces, en esta condición, la viscosidad, que es lo que nos aporta el básico, es factible que no permita separar. Lubricar en una palabra es separar. Entonces, a estas presiones tan altas de las que estamos hablando, la viscosidad del básico puede no ser suficiente y pudiera haber contacto metal con metal. Entonces, muchas grasas, como la que les mencioné, litio EP2, pues incluyen aditivos de extrema presión. Muchos llevan azufre y llevan fósforo. Como pueden ver, eso explica por qué pues, se puede dañar el bobinado o hasta algunas veces las jaulas de bronce de los rodamientos. Entonces, cuando estos aditivos se les pone a la grasa o al aceite, ¿cómo trabajan?
reaccionan químicamente con el metal y forman una sal de hierro que es más dura y más tenaz que el propio hierro, para que si no hubiera el básico, se quedara protegido. Tenemos un problema. Estos aditivos de extrema presión son sumamente reactivos a temperaturas arriba de 70 grados con los metales amarillos. ¿Qué es un metal amarillo? Cualquier aleación que incluya en la misma cobre, por ejemplo, bronce, ¿sí? Babitz, etc. Entonces, hemos cubierto el tema de aditivos que también se le ponen a la grasa. Por último, espesantes. Para hacer un aceite, ¿qué se requiere? Básico y aditivos. ¿Cuál es la diferencia para hacer una grasa, que es nuestro tema ahora? Poner un espesante. Los espesantes más comunes, damas y caballeros, es jabón. Jabón como con el que nos bañamos, químicamente hablando. ¿Cómo hacían el jabón los abuelos? Pues con sebo, que es un ácido graso, le ponían lejía, que es hidróxido de sodio, y se forma un jabón de sodio. Pues ¿cómo se hace ahora la grasa? Igual. En un reactor químico se ponen ácidos grasos. Si se pone hidróxido de sodio, va a ser una grasa de sodio. Si se pone hidróxido de calcio, que es cal hidratada, pues va a ser una grasa de calcio. Y si se le pone litio, va a ser una grasa de litio. Aquí se le ponen también los aditivos, se mezcla todo y entonces logramos que ese líquido que era el básico se convierta en algo sólido. Este ejemplo, por sencillo, por cotidiano, nos ayuda completamente a entender el comportamiento de una grasa. Una grasa es como una gelatina. Seguramente todos han hecho una gelatina. Se van al supermercado, se compra el polvito ese, el polvito que serán 50, 100 gramos, se le pone en 1 litro de agua, en 1000 gramos, y esos 50 gramos logran que el agua, que es completamente líquida, se convierta en un producto prácticamente sólido, en la gelatina. Entonces, aquí va la sorpresa para muchos de ustedes seguramente, para que vean el área de oportunidad tan grande que hay. Bueno, típicamente el 90% de la grasa es aceite. Muchas personas me dicen, no, es que llevará el 1%, el 2%. No, damas y caballeros, la grasa es aceite. Y entonces yo quiero en este momento llamar mucho la atención en un área de oportunidad. Estoy seguro que cuando muchos de ustedes han seleccionado o aplicado una grasa, se han preocupado, quiero una grasa grado alimenticio, quiero una grasa para alta temperatura, quiero una grasa que resista el agua. Sí, pero se nos olvida lo más importante, pues la grasa es 90% aceite. Algo súper importante que nos debe de preocupar es la viscosidad con la que está hecho ese aceite. La viscosidad es la propiedad más importante de un lubricante. Entonces, para cerrar el punto de espesantes, los espesantes de sodio prácticamente no se utilizan en la industria, las grasas de sodio porque se disuelven en agua, así de sencillo. Las grasas de calcio, es como una casita de madera, ¿sí? En el cuento este, donde el lobo feroz es la carga, temperatura y agua, quiere destruirlas. Las grasas de calcio no resisten la temperatura, pero sí resisten el agua. En cambio, las grasas de litio es como la casita de ladrillo, es la que más va a resistir cargas, temperatura y humedad. Por eso no es gratis. Estuvimos participando hace 2 semanas en un congreso internacional organizado por Conecta Industrias, con profesionales de muchos países. Entre ellos hubo una participación del líder mundial en venta de aditivos, que se llama Lubrisol, y actualizaron este número. El 72% de las grasas del mundo son de litio. Ahora les queda muy claro por qué. Porque esto es el espesante, es lo que le da una estabilidad mecánica a la grasa. Es esto, miren. El espesante son fibras de jabón, principalmente, y adentro de estas fibras está atrapado el aceite. Entonces, una grasa de calcio simple resiste el agua, pero la temperatura de operación es 80 a 90 grados. Una grasa de litio resiste 180 grados y es insoluble en agua. Las de sodio unificarnos, estas se disuelven en agua. Y las de aluminio aguantan entre 80 y 90. ¿Y qué es una grasa compleja? Pues una grasa compleja lleva más jabón, lleva otro jabón del mismo metal. Una imagen dice más que 1000 palabras. Piensen ustedes que estas fibras es lo que le da la estructura mecánica a la grasa. Ese jabón es lo que tiene detenido al aceite básico afuera. Si este jabón se derrite, adiós grasa y adiós rodamiento. Entonces,
¿Qué veíamos? Que cuando las fibras son de litio, vean la temperatura que resiste el litio complejo, 265 grados centígrados. Calcio complejo, porque le pusimos más. Obsérvenlo, esto está mucho más mecánicamente resistente. Resiste temperaturas de 250 grados centígrados. Y el aluminio, que resistía entre 80 y 90, aluminio simple, pues ahora resiste temperaturas de 275 grados. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las grasas complejas son técnicamente mejores en cuanto a resistir la alta temperatura, la estabilidad mecánica y la presencia de agua. Y entonces, cerrando el tema de la selección de espesantes, pues no hay magia, hay técnica. ¿Qué nos dice esta tabla tomada del folleto de SKF? Miren, rojo es que no se puede utilizar, amarillo en condiciones momentáneas y verde es que pueden utilizar esa grasa permanentemente. Para alta temperatura, ¿cuál es aquí el que nos llega a la mayor temperatura? Este es el que está más verde, el que más confiablemente podemos utilizar a altas temperaturas. Y no debe de haber magia. ¿Qué espesante es? Litio complejo. ¿Y qué tipo de básico es? Sintético, una polialfa-olefina. Pues evidentemente una grasa con un básico sintético, con un espesante complejo, resiste mucho más las condiciones de operación. Por último, antes de pasar al tema importante de la viscosidad, últimamente, en los últimos 15 años, hay un tipo de espesantes súper especiales para los motores eléctricos, para rodamientos de motores eléctricos. El espesante se llama poliurea. No es un jabón, es otro compuesto químico. Las grasas de poliurea son excelentes, damas y caballeros. El punto de goteo es la máxima temperatura que resisten, 260 grados centígrados, resisten el agua, resisten mucho la carga. Son excelentes, pero aquí tiene el problema. Número 1, es incompatible con la mayoría de las otras grasas. Y 2, son menos estables al cizallamiento de las grasas espesadas con jabones metálicos. ¿Qué quiere decir? Una, que se puede romper el jabón. Y número 2, no se puede mezclar con ninguna otra grasa. Si se mezcla con otra grasa, adiós rodamiento. Entonces tengan mucho cuidado porque últimamente los fabricantes de rodamientos, SKF, etcétera, en los rodamientos sellados, los S o los Z, vienen rellenos con poliurea. Y si ustedes le quitan la tapa, porque le surge un rodamiento, y le ponen una grasa normal de litio, aquello puede formarse dos cosas. O se pone la grasa dura como una piedra, se endurece no como piedra, simplemente se endurece y hay rodamiento, o reacciona y se escurre todo el aceite. Entonces, por favor, nunca vayan a mezclar una grasa de poliurea con nada. Muy bien. Entonces, es muy importante determinar la estabilidad mecánica de las grasas, para lo cual se hacen unas pruebas, se golpea 100,000 veces y se mide qué tanto penetra un cono. Mientras menos cambie es bueno. Punto de goteo, ¿qué significa? El punto de goteo es la temperatura máxima que resiste la grasa antes que se derrite el jabón. Mientras más alto sea, mejor. Y tenemos la prueba de agua, ¿qué tanto se pierde? Recuerden que el espesante es jabón. Mientras menos agua se pierda, pues mejor. Todas estas propiedades están allí en la hoja técnica. Pero donde yo me quiero centrar más, tú ya saben, básicos, sintético mejor que un mineral. Los aditivos CP pueden dañar al bobinado del motor. Y los espesantes, litio complejo es de lo mejor que existe para motores eléctricos. Litio complejo, súper bueno. Si tienen mucha agua, calcio complejo. Y la poliurea, no, pues lo mejor, pero no se puede mezclar con lo demás. Bien, son los tres tipos de espesantes principales que se van a recomendar. Probablemente, dependiendo de las condiciones de operación. El litio complejo, pues buenísimo, buenísimo, ¿sí? Para mejorar la fiabilidad. Calcio complejo, cuando haya mucha agua, también funciona bastante bien, ¿sí? Y la poliurea, pues también muy buena. Pero la poliurea, ya saben que tiene su detalle. Bueno, ya sabemos el espesante. Listo. El tema donde hay más áreas de oportunidad, seguramente, para terminar, la viscosidad. Les comparto una demanda de más de $500,000 hacia un proveedor de lubricantes, que por ética no podemos decir cuál es, pero es de los primeros 3 más grandes del mundo. ¿Qué fue lo que le sucedió? En los que hayan estado en una fábrica de cartón y papel, ustedes saben cuál es el ambiente de trabajo. Altísima humedad, altas temperaturas, y allí hay una máquina que se llama Yankee. Puede tener decenas de metros de largo y 15 metros de altura o 20 metros.
e incluye rodamientos de 12 pulgadas de diámetro, que son 30 centímetros. ¿Cuál es el caso que pasó ahí? Shell, ese sí lo podemos mencionar, estaba suministrando una grasa que no era la ideal, pero les funcionaba bastante bien. Pero como era una grasa ideal, en el ambiente de humedad tenían que tener mucha reposición de grasa, porque se escurría, pero funcionaba bien. Llegó un competidor de Shell, digamos Ferrari contra Lamborghini, BMW contra Mercedes-Benz, o sea, excelentes marcas de lubricante, pero cometió un error el competidor de Shell. Dijo, mira, cliente, te voy a dar la grasa más barata porque consumes mucho y mi grasa es especial para maquinaria de papel. Resiste la humedad, resiste el producto de ambientes químicos, especial para el papel. Bueno, metieron la nueva grasa y al meter la nueva grasa, todos los rodamientos dañados, paro de máquina, demanda de más de $500,000. ¿Cuál fue la causa raíz? La causa raíz fue muy sencilla y se los quiero aquí enfatizar y hacer sentir muy fácil. La grasa de Shell, que no era especialmente buena para resistir las condiciones de operación, estaba hecha con un básico de más de 400 centiestocks. Y en cambio la grasa del competidor de Shell era una grasa cuyo jabón, cuyo espesante, resistía las temperaturas más y más humedad, pero estaba hecha con un básico de 96 centiestocks. ¿Qué quiere decir esto? Pues si la película lubricante era completamente insuficiente, se dañaron los rodamientos. Permítanme un ejemplo muy sencillo de explicar. Hombre, unos zapatos de seguridad, unas botas de seguridad. Imagínense que ustedes están usando unas botas que no son lo mejor, el casquillo no es de acero, es de policarbonato, pero les funcionan bien. Y de repente llega otro proveedor, mira, tengo unas botas de seguridad mucho mejores, casquillo de acero, a prueba de agua, antiderrapantes, dieléctricas, pero hay un problema, es 3 números menor que el que ustedes necesitan. Por buena que sea la bota de seguridad, simplemente los va a dañar, porque si les queda chica, pues va a haber problemas. Eso es exactamente lo que pasó. Y ustedes lo saben muy bien. ¿Cuántas veces se han ustedes detenido a verificar la viscosidad del básico en la grasa? La grasa es aceite. Pues ese dato, les tengo una buena noticia, ese dato está en la hoja técnica de la grasa. Entonces, para seleccionar la viscosidad correcta, tenemos que hacer algunos cálculos. Como ustedes saben, para un rodamiento, esto es el diámetro exterior con D mayúscula, este es el diámetro interior y el ancho bore es este. Entonces, aquí hay un taller. ¿Cuáles son las dimensiones de un rodamiento 62-14? Bueno, pues me voy a meter en este momento a internet, ¿sí? 62-14 rodamiento, y ahí salen las dimensiones. El diámetro interior ya sé que es 70, ¿sí? Porque 14 por 5 es 70, ese es fácil. Entonces vamos a ver qué dimensiones tiene ese rodamiento. Aquí están. Ya las encontré, porque pues lo que hay que hacer es cálculos. Entonces este diámetro mide 125 milímetros, este mide 70, como lo habíamos previsto, 70, y el ancho son 24 milímetros. Listo. Eso lo encuentran ustedes inmediatamente en su teléfono inteligente, y si no hay Wi-Fi, pues en el manual, y si no hay manual ni Wi-Fi, pues tomamos el vernier y lo medimos. Es un dato perfectamente manejable. Ya conocemos las dimensiones del rodamiento. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a los cálculos importantes. Evidentemente, un rodamiento de dimensiones distintas, a temperaturas de operación diferentes, a diferentes revoluciones por minuto, no puede ser lubricado con la misma grasa. Es como si yo les dijera a ustedes, no, hombre, para sus reductores en la planta, con un solo tipo de aceite tienen para todos. Claro que no. Cada uno tiene cargas diferentes. Pues es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, para saber escoger la viscosidad, aquí viene lo importante. La grasa es 90% esto, básico con su viscosidad. Se define un parámetro tribológico que se llama kappa. ¿Qué es kappa? Kappa es la viscosidad real que se tiene dividido entre la viscosidad mínima necesaria para que no haya fricción. Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que realmente se tiene y otra cosa es lo mínimo necesario. La realidad contra lo mínimo. A mí la que me importa de calcular es la real,
Entonces, si yo despejo de aquí B, pues la viscosidad real es igual a kappa multiplicado por B1. Evidentemente, ¿cuál es una condición necesaria? Si la viscosidad real que tengo es menor que la que necesito, adiós rodamiento, porque entonces la película lubricante no va a ser suficiente para separar la bola de la pista. Entonces, cuando menos, ¿cuánto debería de ser el factor kappa? Pues cuando menos debería de ser 1, que lo que tenga sea lo mínimo que necesito. Y si tengo valores mayores, pues vamos a ver qué dice la tribología, ¿sí? Cuando kappa vale menos de 1, ¿qué dice? Necesito aditivos antidesgaste o EPE, porque entonces la película lubricante es menor que la que necesito y haría falta tener aditivos. Kappa igual a 2, excelente. Imagínense que cualquiera de nosotros necesitamos para vivir mínimo, no sé, $2,000 mensuales. Es lo mínimo que necesitamos para poder vivir, $2,000 al mes. Si ganamos $1,000, pues hay fricción, no podemos vivir. Si requerimos $2,000 y tenemos $2,000, pues vamos a vivir justos, eso es capa 1. Pero si requerimos 2,000 y tenemos $4,000 o $6,000 o $8,000, estamos sobrados. Cuando capa vale 2, excelente. Capa vale 3, muy bien. Tengo un conocido que se llama Per Arnold, experto en rodamientos, es director de SKF en Suecia y para toda América Latina, más los manuales de SKF y entrenamiento con ellos, más algo ahí con Timken. ¿Y qué nos dicen? Mira, por default utiliza capa igual a 3. Es un muy buen valor. Y capa 4, cuando hay cargas de choque, cuando tenemos vibraciones, escoger 4. Entonces, aquí está el valor de capa en esta gráfica. Cuando capa vale menos de 1, entonces la vida del rodamiento es menor. Estamos teniendo menos de lo que necesitamos. Es como si requerimos nosotros para vivir 2,000 calorías al día. Si solo tomamos 500 calorías al día, no nos vamos a morir mañana, pero nos vamos a morir prematuramente por tener anemia, porque no tenemos lo que se requiere. Entonces, cuando tenemos mínimo lo que se requiere hasta valores aproximadamente de 4, la vida del rodamiento se maximiza. Pero si tenemos una viscosidad excesivamente alta, la vida del rodamiento se destruye porque tenemos fricción fluida. Finalmente, ¿cómo se calcula esa viscosidad? Aquí tenemos un ejemplo inventado. Diámetro exterior 60, diámetro interior 40. Aquí en el eje de las X, precisamente tenemos los valores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues el diámetro promedio, diámetro exterior más interior entre 2, son 50. Y aquí lo voy a dibujar. Aquí está 50. Ya. Y está a 2,000 revoluciones por minuto. Entonces, esta línea son 2,000 revoluciones por minuto. Ahí se intersecta. Entonces, ¿cuál debería de ser la viscosidad mínima necesaria? Ahí está la viscosidad mínima necesaria. Pues aproximadamente es esto, ¿sí? 10, 15, ¿qué les parece esto? 10, 15, 20. 15 centistocks. Es la viscosidad mínima que se necesita en el básico de la grasa. Si escogemos capa 4, asumiendo que aquí tuviéramos vibraciones o cargas de choque, la viscosidad real que necesito, recuerden que es capa por B1, pues sería 4 por 15, 60. Pero la temperatura de operación es 50 grados centígrados. Y los que venden la grasa nos dan la información de la viscosidad a 40. Entonces, con esta gráfica vamos a poder saber perfectamente cuál es la viscosidad que se necesita. Entonces, la temperatura de operación son 70 en esta. Y la viscosidad mínima que necesito fueron 60. 4 por 15 fue 60. Aquí es 50. Aquí es 68. ¿Sí? Pues digamos que esté por aquí a la mitad. Entonces, ¿cuál debería de ser la viscosidad? Esto es lo que vende, es lo que hay en el mercado. 320 o 220. Pues de donde quede más cerca el punto de intersección. Entonces, la grasa que yo debería de comprar debería de tener un básico cuya viscosidad sea 220. Si esa grasa la compro y tiene un básico de viscosidad 1000, el rodamiento se destruye. ¿Por qué? Porque la fricción fluida sería tan grande que las bolas se salen de la jaula y se destruye el rodamiento caliente. Por el contrario, si la grasa que selecciono, que compro, tiene una viscosidad del básico así de delgada, inmediatamente se va a gripar, se va a amarrar el rodamiento, se va a fundir la bola con la pista porque no es suficiente. Entonces, simple y sencillamente,
recuerden esta gráfica. La grasa es aceite y ustedes saben perfectamente en la industria que la viscosidad es la propiedad más importante. Entonces, pues por favor, nunca olvidemos seleccionar la viscosidad que debe de llevar la grasa. Tenemos en los Tecnotips, ustedes pueden buscar en la página oficial Grupo Tecnosis o en la página aplitecnosis.com, en cualquiera de las dos, o directamente en Google pueden ustedes anotar Tecnotip 181 y todos los cálculos que les mostré, ahí les regalamos un software sin necesidad de que se registren, es gratuito, que hace todos estos cálculos. Y también, para no dejar un punto abierto, les comenté que la contaminación es el otro enemigo. Bueno, pues estas son graseras con alivio con un tapón de código de colores. No se olviden de poner una etiqueta. Aquí es una grasa de litio complejo precisamente en un motor. Y la pistola donde se va a poner la grasa, pues pongamos el mismo código de colores. Un sistema Pocayoke a prueba de errores. Si en la empresa grado alimenticio hubieran puesto esto, ¿cuánto cuesta? $1, $2, no sé cuánto cuesta el tapón, pero no puede, seguro, a ver, $3, más una grasera, más este anillo a prueba de que no se dañe, etcétera. No sé, probablemente con unas decenas de dólares hubieran evitado problemas de cientos de miles de dólares. Entonces, seleccionemos el lubricante adecuado y cuidémoslo mucho de la contaminación. Y ahí termina nuestra presentación. Nos daría mucho gusto que se inscriban en nuestros webinarios con certificación por TICD, siguiendo todas las lineamientos de ISO 18436-4. Preguntas con mucho gusto si quieren al final de que termine Eric o en el momento que ustedes lo deseen. Listo, aquí termino. Ok. Eric, ¿estás preparado? Sí, ¿me escuchas? Perfecto. Perfectamente. Ok, espero que todos me escuchen y como siempre agradecemos a José y a Juan de Tecnosis por la invitación. Realmente tener estos espacios para poder compartir un poco con colegas acerca de sus necesidades, sus problemas y obviamente la cuestión donde todos estamos buscando generar procesos que son más confiables dentro de nuestras actividades productivas y obviamente lo que queremos hacer es una contribución que sea buena para que la gente que ya conoce tecnología obviamente pueda acercarse a nosotros para desarrollar más su tecnología y la gente que no conozca la tecnología obviamente les puede abrir un complemento más de cómo pueden mejorar sus operaciones, ¿no? Partes integrales e importantes es la adquisición de tecnología, el conocimiento de nuevos equipos, de instrumentos que nos permiten hacer el trabajo, pero una parte muy importante es el conocimiento y eso lo adquieren a través de empresas como Tecnosis, que pueden apoyarles obviamente en el desarrollo del conocimiento para que puedan desarrollar mejores respuestas para esos problemas que son cotidianos y que todos nosotros tenemos constantemente, ¿no? Entonces voy a abrir mi presentación. Ok. Y ustedes me dicen si la pueden ver. Muy bien. ¿Aparece en sus pantallas la presentación? Sí, sí, se ve. Ok. Obviamente hago estas preguntas porque normalmente no estamos en esta plataforma y es importante saber. ¿Qué es lo que se supone que estamos haciendo nosotros? Es buscar el camino a la lubricación de excelencia. ¿Qué es lubricación de excelencia? Es resolver de una forma sencilla uno de los problemas diarios que tiene la industria y es cómo hacer que esos activos obviamente tengan una vida útil más larga sin una inversión mayor a la que ya se hace.
vivimos una economía de contracción donde ustedes como personas, ingenieros, técnicos que resuelven problemas, les está pidiendo la naturaleza del proceso, que reduzcan esos costos, obviamente que tengan esas máquinas activas el mayor tiempo posible. Como lo vimos con mucha de la información que nos proporcionó José, y no quiero ser reiterativo, una parte muy importante es la cantidad adecuada de grasa. Esto es obviamente para asegurar que esos rodamientos puedan funcionar de la mejor manera posible. Las fallas de rodamiento en la teoría y en la práctica en su mayoría de las veces va a estar desarrollada o relacionada con la cantidad de lubricante que utilizamos. El primer factor cuando se hace lo que es el desarrollo del diseño de la ingeniería es seleccionar la grasa, obviamente hacer todos los procesos que José nos estaba comentando. Sin embargo, el proceso que sigue después de eso es, ya que tenemos la máquina funcionando, el rodamiento funcionando, cuánto es lo que necesitamos acerca de ese lubricante seleccionado para poder obviamente extender la vida útil de ese activo. Los problemas que tiene, obviamente las fallas de rodamiento, van ustedes a ver que existen el pitting, el frosting, flossing y todos esos problemas que están íntimamente relacionados con la utilización de los lubricantes. Normalmente la causa es la mala práctica de lubricación. Ustedes saben que más del 80% de las fallas prematuras en rodamientos se localizan en la lubricación. Existen dos procesos que son elementales. Uno es cuando ustedes no están ingresando el lubricante o la cantidad de lubricante adecuada. Están, número uno, denegando la situación de la lubricación que necesita su activo. Esto es decir, lo están dejando sin lubricante. Eso es una práctica común. Y extrañamente, hablando de que este tipo de teorías llevan muchísimo tiempo en la industria, pues seguimos viendo que en la mayoría de las empresas es algo que está sucediendo, es un proceso del día a día. Otro problema que incluso puede ser más difícil de resolver es cuando el lubricante se ingresa en exceso, ¿no? Este tiene un problema mayor porque obviamente no únicamente se daña el rodamiento, sino los componentes internos de donde se encuentra ese lubricante. Puede ser el motor, la bomba, etc. Las fallas de lubricación incorrecta, pues ustedes saben que se va a generar ruido, va a haber desgaste de la jaula, desgaste de las pistas y las superficies de los bordes, la fatiga, el sobrecalentamiento. El lubricante tiene obviamente procesos de contaminación, etc. Esto me imagino que la presentación la vamos a tener en grabación para que lo puedan ver y por eso estoy siendo un poco simplificado en los conceptos que creo que José ya había hablado. Esta es una parte importante, el proceso de lubricación de rodamientos. Y en general esto lo vamos a tener en estos 4 aspectos importantes. Uno es usando el tipo correcto de lubricante para la aplicación específica, como lo comentábamos anteriormente. Almacenando el lubricante de modo que se mantenga a temperatura adecuada, seco y limpio. Obviamente lo que queremos evitar con esto es la contaminación de los lubricantes o el proceso también de
confundir el tipo de lubricante que estamos utilizando en una máquina, ¿no? El filtrado de lubricante también es una situación importante para estos procesos. Y por último, incorporando una herramienta de mantenimiento predictivo como el ultrasonido para ayudar en el tiempo y la cantidad de lubricante a aplicar. Y con esto se van a dar cuenta de que el ultrasonido se convierte en una herramienta muy sencilla de uso y que está íntimamente integrada a los programas de lubricación, porque podamos hacer con esta tecnología un mantenimiento realmente predictivo, y esto se ve afectado o va a afectar directamente el control del proceso de lubricación. ¿Ok? Entonces recuerden que los procesos o los problemas que tenemos básicamente es la falta de lubricante y el exceso de lubricante. No. Preguntas que tenemos nosotros cuando estamos haciendo esos procesos es si el rodamiento tiene suficiente grasa, si el programa de lubricación es muy frecuente o no suficientemente frecuente, si la cantidad de grasa aplicada es mucha o poca, si los rodamientos tienen detalles más allá de su lubricación. El desarrollo incorrecto de programas de mantenimiento basados de tiempo puede llevar a fallas que podrían haberse detectado de forma temprana. ¿Esto qué significa? Como ustedes analizan la industria actualmente, existen dos tendencias. Existe la tendencia de cómo caracterizamos un activo, y pueden ser dos tipos de cosas lo que ustedes hacen. Uno es intentar predecir cómo se va a comportar ese activo, en este caso un rodamiento, o la otra es detectar el problema que tiene el rodamiento. Cuando nosotros estamos detectando el problema que tiene el rodamiento, realmente ultrasonido les va a ayudar muchísimo, pero ahí tendrían el problema de que nuestra tecnología no está orientada realmente a la detección, que sí lo hace, pero cuando ustedes ya tienen problemas en un rodamiento, pues yo les diría que pudieran ustedes revisarlo a lo mejor, dependiendo su criticidad, con una herramienta como el análisis de vibraciones, ¿no? Va a ser muy puntual, va a ser un estudio altamente ingenieril y científico donde ustedes puedan determinar las causas y por qué está fallando esa máquina, ¿no? Nosotros, en el caso de ultrasonido, estamos trabajando en los niveles de predicción. Y esto se debe a que el estudio que se hace con ultrasonido está relacionado con la fricción que está generando ese rodamiento. A mayor fricción va a haber mayor sonido ultrasónico, a menor fricción, obviamente el sonido ultrasónico baja, ¿no? La intensidad de sonido o los decibeles va a bajarse, ¿no? En la pantalla pueden ver ustedes la caracterización de un rodamiento con falla comparado con un rodamiento que está en buenas condiciones. No necesitamos hacer en este caso un análisis muy ingenieril o muy matemático para determinar si este rodamiento está fallando. Simplemente lo que tenemos aquí es una calidad de sonido de ese rodamiento. Relativamente, el rodamiento en buen estado va a generar un ruido blanco constante. No van a tener ustedes, obviamente, impactos, y esto es un punto bastante importante cuando estamos hablando de ultrasonido. Ultrasonido, pueden ustedes llevar la técnica a un análisis cualitativo y cuantitativo, como lo hacen con el análisis de vibracional. Sin embargo, lo que queremos hacer es que el método sea sencillo, ¿no?
uno de los limitantes que tienen a ustedes en la industria es la falta del tiempo que tienen para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Los procesos son complejos, el tiempo es un factor que realmente determina qué tan confiable puede ser nuestro proceso de inspección, ¿no? La sobrelubricación, como lo veíamos, es un proceso todavía más complejo porque no únicamente va a dañar las partes del rodamiento, sino va a dañar la máquina. Si estamos hablando de un activo que es un activo crítico para su empresa, probablemente es un activo que genera bastante dinero y mantenerlo también es un proceso caro, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tienen mayor afectación la máquina, pues les va a costar más caro poder resolver los problemas que el activo tiene. Uno de los aspectos de lo que tienen ustedes con ultrasonido es que la primera línea de diagnóstico o batalla es una forma de poder explorar ese activo que ustedes tienen a través de la calidad acústica que produce. Como le habíamos dicho, cuando tienen un rodamiento que tiene una lubricación adecuada, cuando ese rodamiento no está fallando, generalmente la calidad acústica que ustedes tienen es constante, no van a oír diferenciales de sonidos, no van a escuchar cambios drásticos en el tiempo, y eso empieza y se puede hacer de una forma tan sencilla que realmente les va a tomar 5 segundos poder escuchar el estado de su rodamiento. Y obviamente eso, cuando estamos hablando de donde ustedes tienen que hacer un análisis de muchos motores todos los días en la planta, obviamente les da la velocidad de poder tener información. Y información en esta industria y en todas las industrias significa que ustedes pueden tomar mejores decisiones. Entonces, lo que queremos es obtener información para poder trabajar de la mejor manera y tomar las decisiones correctas. Una vez que nuestra información de sonido la hemos recibido a través de nuestros oídos, podemos hacer un análisis que es cuantitativo de saber cómo está nuestro rodamiento cambiando su comportamiento en el tiempo, y es cuando ustedes empiezan a trabajar en lo que viene siendo el monitoreo o monitorización de la condición del rodamiento. Eso es lo que queremos que ustedes hagan y que lo hagan en el menor tiempo. Para eso estamos creando este tipo de herramientas, ¿no? Queremos tener un diagnóstico de cómo funciona nuestro rodamiento. Esto lo han de haber visto en sus universidades, lo ven en los manuales. Realmente lo que es una curva PF de cómo está fallando el activo en el tiempo. Ustedes tienen al final de la curva el proceso del dominio correctivo. Eso es donde ya ustedes tienen calor en esa máquina, calor en el rodamiento, el operario en el piso se los puede decir. La máquina va a empezar a generar sonidos que son obviamente sonidos que ustedes pueden escuchar sin la necesidad de ningún equipo especial. Y eso únicamente es el preludio de decir, ¿saben qué? Estoy a punto de fallar. Y obviamente una vez que falle, ustedes tendrán que hacer ese mantenimiento correctivo. Antes de eso tienen los elementos de herramientas predictivas, donde tienen termografía, análisis de aceite, vibración y ultrasonido. Ambas estas tecnologías, lo que ustedes tienen son tecnologías que les van a permitir diagnosticar problemas en ese activo, ¿no? La termografía les va a decir o les va a generar una huella de calor que les puede decir dónde se están generando
problemas dentro de esas máquinas. El análisis de aceite es hacer una diálisis, como nos lo hacen a nosotros cuando revisan nuestro hígado. Y lo que hace ahí es estudiar si hay presencia de contaminantes, algunos presencia de agua, etcétera, que les puede dar información de cómo está fallando, obviamente, la máquina, la vibración. Es un estudio puntual que les va a hacer una caracterización del problema que tiene la máquina. Sin embargo, como ustedes saben, es un proceso que consume bastante tiempo. No se puede hacer de una forma sencilla. Necesitan que ustedes, obviamente, le dediquen el tiempo para hacer el análisis completo. Y obviamente, cuando su máquina ya está vibrando, ya presenta vibraciones que ya hay aceleración, ya hay impactos, y esto es un sinónimo de que pues, ya están en un proceso de falla. La máquina va a fallar. Ultrasonido, en el caso de la lubricación, es la técnica que es mayormente predictiva, porque no necesariamente tenemos que estar trabajando con rodamientos que están fallando. Estamos trabajando con rodamientos que pueden estar en un proceso de falta de lubricación y que vamos a ayudarlos a que puedan alcanzar los mejores niveles de operación mediante la lubricación y entendiendo, obviamente, la forma en que se están comportando. Obviamente ustedes saben que la tendencia actual es el monitoreo basado en condición. Vamos a caracterizar los problemas que tiene la máquina en base al estudio caso por caso de esa máquina, ¿no? Nuestra compañía lo que provee a ustedes son estos equipos como el GrisCADI, que es un equipo muy sencillo. Es un equipo que les permite conocer el nivel de decibeles y se puede incorporar con una grasera para que ustedes generen prácticas de excelencia de lubricación. Esto es lubricar en el tiempo donde su rodamiento o su activo les está diciendo que necesita ese lubricante. Otra de los problemas que ustedes van a resolver es que van a poder no únicamente lubricar, sino también entregar las cantidades de lubricante que son necesarias para ese activo en ese momento dado. El UltraProp 401 es un equipo que es similar al 201, sin embargo ya se incorpora el proceso de desarrollo de software y donde ustedes ya también pueden hacer el análisis de espectros de falla en el software de Spectralizer. Lo que hacen con esto es que ustedes van a detectar en los niveles de decibeles. Recuerden que las herramientas ultrasónicas lo que les permite es tener un super oído y van a escuchar el sonido que usualmente nunca van a poder escuchar de una manera normal, ¿no? Van a tener un super oído que les permite decir o ir a donde se encuentra ese rodamiento. Aquí viene una parte muy importante de lo que es la teoría de ultrasonido y qué se supone que hacemos. Lo que hacemos, si ustedes pueden ver, tenemos aquí un gráfico y ese gráfico tiene 3 líneas. Tiene una línea verde, que es una línea que nosotros denominamos línea base. La línea base va a ser la caracterización del comportamiento óptimo de ese rodamiento. La línea amarilla que a continuación ven ustedes en el gráfico es una alarma de lubricación. Y la línea roja que ven por encima de estas 2 líneas es una alarma de fallo. La NASA hizo un estudio de
de rodamientos y pudo caracterizar el comportamiento de los rodamientos en base a esas líneas. ¿Ok? La línea, esta que hablamos, línea amarilla, se encuentra a 8 decibeles de su línea base o de comportamiento óptimo. ¿Qué se supone si ustedes hacen el análisis de esa línea azul, que son las mediciones del comportamiento de ese rodamiento en el tiempo? Pues cada vez que ese rodamiento pasaba nuestra línea amarilla, que es de alarma de lubricación, pues lo que significa es que el técnico o el lubricador iba, lubricaba y volvía a meter ese rodamiento, obviamente, en control. Lo hace en un proceso de 2 veces. Y en este caso es un caso donde no se alcanzó la línea roja, que la línea roja la definimos a 15 decibeles por arriba de nuestra línea base, y eso va a ser obviamente nuestra alarma de fallo. Ese rodamiento va a fallar. Aún así tienen oportunidad de poder hacer algunas cosas porque lo que queremos es, con esa información, saber que nuestro rodamiento está en procesos de fallar y podemos desde hacer lo que viene siendo nuestra planeación del mantenimiento, ir pidiendo el refaccionamiento que necesitamos para hacer esos cambios, etc. Y obviamente ya cuando ustedes tienen 35 decibeles por arriba de su línea base, significa que ya tienen una falla mayor, ya están en un proceso donde esa máquina tiene un programa, un proceso, un problema más grande, ¿no? Aquí tienen la misma gráfica, tienen nuevamente lo que viene siendo la alarma amarilla, que es su alarma de lubricación, su alarma roja, y tienen su línea base de comportamiento correcto en el tiempo. Aquí, por ejemplo, les voy a poner estos ejemplos de la vista espectral de la forma de onda de un sonido de un rodamiento que acaba de aplicar lubricante. Si se dan cuenta, esta es la característica que hablábamos, ¿no? Ustedes tienen una gran intensidad de sonido con ese rodamiento. Obviamente le está diciendo al técnico que necesitaba lubricante. Después de eso se lubrica y ustedes pueden bajar la intensidad del sonido. Entonces, con esto significa que tienen menor fricción y obviamente ese rodamiento está funcionando de una mejor manera. En el siguiente ejemplo tienen lo mismo, ¿no? Tienen ustedes una vista donde les enseña que el rodamiento está obviamente trabajando de una forma no adecuada, y después de eso se intenta mediante el proceso de lubricar establecer que ese rodamiento o los niveles de decibeles del rodamiento, que la fricción baje. Aquí lo que ustedes, sin embargo, se dan cuenta es que la lubricación sí nos ayuda, pero este rodamiento ya está presentando un proceso donde tenemos que empezar a estudiarlo de una manera más frecuente. Tenemos que aumentar el número de frecuencias de inspección, porque definitivamente no hemos podido establecer que el rodamiento entre a los niveles de lubricación que queríamos. Ustedes escuchan el cambio del sonido. Pasamos de un sonido que presenta algunos problemas a un sonido que es más blanco y que está haciendo que el rodamiento está funcionando de una forma correcta, ¿no? Prácticamente no escuchamos cambios, no escuchamos picos, no escuchamos
ningunos aspectos que nos hacen presumir que el rodamiento tiene problemas, ¿no? El otro rodamiento pueden escuchar los cambios, ¿no? No, Eric, no se ha escuchado el audio de los que tienes ahí. ¿No lo pudieron escuchar? No, no se escucha nada. Oh, desafortunadamente no. Yo lo escuchaba perfectamente, no sé. De cualquier manera, lo que vamos a hacer es, puedo pasar después el audio para que obviamente quien lo solicite lo pueda obviamente reproducir, ¿de acuerdo? Básicamente lo que tienen es cambios en la calidad acústica de sonido. Tienen obviamente fricción que es mayor cuando tienen ustedes la necesidad de inyectar lubricante, a cambios donde inyectamos el lubricante cumple la función y podemos entrar a procesos de control en ese rodamiento. En el segundo ejemplo, ustedes ven que hacemos o intentamos hacer lo mismo. Aquí lo que logramos es que la grasa se empieza a distribuir, pero regresamos a un proceso donde el activo presenta problemas que no pudimos obviamente controlar con el proceso de lubricación. Una disculpa porque no pudieron escuchar el sonido, obviamente queremos que tengan acceso a esos sonidos, ¿ok? Aquí hay una cuestión que tienen otra vez, tienen el rodamiento al momento de lubricar y el rodamiento antes de lubricar. Ustedes ven una caída en los decibeles, ¿no? Entonces, estos son los métodos de lubricación que podamos ver y que son actuales. Aquí dependerá de cada punto de vista. Ustedes tienen la lubricación en base a especificaciones del fabricante, asegurarse de usar la grasa correcta, calcular la grasa basada en el tipo de rodamiento y su tamaño, determinar la frecuencia de lubricación por tiempo y condiciones de operación del equipo. Esto es una cuestión que ustedes están familiarizados a hacer. Y otras cosas que pueden implementar es implementar el equipo básico de ultrasonido para escuchar los rodamientos cuando están siendo engrasados, rastrear los cambios en el nivel de decibeles al añadir la grasa y obviamente tomar nota de cualquier otro evento que no puede estar relacionado con la lubricación. En el caso de la gráfica que vimos ahí, ya veíamos que la lubricación no había sido obviamente lo que nos solucionaba el problema, por lo tanto teníamos que aumentar el número de tiempo que hacemos las inspecciones en ese activo. El método de lubricación tendrá todo lo anterior, pero también es necesario hacer las siguientes cosas. Usar una herramienta de ultrasonido como función de recolección de datos para grabar los niveles de decibeles y el archivo de sonido para análisis posteriores y comparación. Algunas veces van a necesitar ustedes tener el archivo de sonido para poder hacer el análisis del espectro, obviamente hacer
el cálculo, si ustedes quieren, de las fallas donde pueden presentarse en ese rodamiento, si son sus bolas, si son las pistas y si se encuentran las jaulas. Un punto muy importante es establecer la línea base. La línea base, cuando ustedes la establecen con los equipos de ultrasonido, la característica que tiene es que va a ser únicamente el activo que tienen en su planta bajo las condiciones de trabajo que están sucediendo en la planta. No va a ser el mismo activo que está trabajando en condiciones de humedad, de temperatura diferente en otra planta, ¿no? Entonces, esto es una parte muy importante porque la caracterización es del activo que ustedes tienen en esa planta. Es muy bueno porque ustedes pueden establecer esa línea base de varios métodos. Un método que se hace comúnmente es cuando ustedes tienen rodamientos de varias máquinas que funcionan bajo las mismas características. Ahí pueden sacar un promedio. Entonces, si tienen, por ejemplo, 4 bombas que están trabajando en condiciones similares, pues lo que pueden hacer ahí es sacar la línea en base al estudio de los rodamientos de las cuatro bombas, ¿no? Eso lo pueden hacer con motores. Otra forma de sacar la línea base es, por ejemplo, cuando ustedes acaban de hacer un mantenimiento y acaban de instalar un nuevo rodamiento, ahí es un buen tiempo para sacar esa línea base y ver cómo esta línea va cambiando en el tiempo. Otra de las características importantes con, obviamente, el ultrasonido es que para rodamientos de bajas velocidades o revoluciones, RPMs, lo que ustedes pueden tener ahí es que van a ustedes a poder caracterizar ese rodamiento, porque a veces mayormente con equipos de vibración ustedes no van a poder obviamente ver cambios o tener espectros que les van a ayudar. Normalmente con ultrasonido lo van a poder ver en las series de tiempo, ¿ok? Entonces, eso es una buena método y herramienta. Normalmente van a poder ustedes sacar reportes que van acompañados de fotografías. Eso ustedes van a poder registrar su antes y después de la intervención. Les sirve para las cuestiones de archivos históricos. Van a poder realmente preparar reportes que son muy buenos tanto para personas que son técnicas, que conocen de, obviamente, ingeniería, como para otras áreas de la empresa donde no son técnicos, no son ingenieriles, pero que obviamente tenemos que darles reportes de los hallazgos que estamos haciendo en la planta, ¿no? Así como lo que vemos de los temas de lubricación y el monitoreo de condición de rodamientos y activos de este tipo, únicamente extendiendo, ustedes van a tener otras aplicaciones de ultrasonido, y eso es para poder hacer inspección de fugas en sistemas de gases de presión o en vacío, inspección eléctrica. Cuando hacen estudios de inspección eléctrica en aparatos eléctricos van a poder determinar fallas como corona, seguimiento, arco eléctrico, vibración mecánica. También van a poder ustedes hacer análisis o inspección de trampas de vapor. La inspección de válvulas es otra de las cosas que se pueden hacer con ultrasonido. Pueden ustedes también hacer estudios de hermeticidad, pueden hacer análisis de problemas de fugas en intercambiadores de calor. En sí, es una técnica bastante generosa por
el número de aplicaciones que ustedes tienen. Los beneficios, obviamente, los van a ver en forma económica, en el retorno de la inversión, de la utilización, obviamente, de este tipo de equipos. Van a tener muy buena información para su toma de decisiones. Las inspecciones, por ejemplo, en el caso de rodamientos son sencillas. Es una primera área de oportunidad. Si obviamente ustedes quieren hacer más en menos tiempo, sí es vital de que ustedes tengan una herramienta de ultrasonido que les permita desarrollar en un menor tiempo el mayor número de aplicaciones. Una de las áreas muy importantes obviamente es saber cómo estamos lubricando, y pueden empezar su programa de ultrasonidos desde el punto de vista de lubricación para después poderlo escalar a un programa de monitoreo de condición de clase mundial. El proceso es sencillo. Primero vamos a identificar la caracterización de las máquinas en base a su línea base. En la parte inicial del programa de ultrasonidos tendrá que ser orientada a ese proceso. Tendrán que desarrollar esa información y después de eso pues se convierte en un proceso muy sencillo, porque con la información de la línea base pueden empezar a determinar desviaciones en el tiempo. Y obviamente la gráfica que vimos les ayuda a tener el proceso de lubricación controlado, y obviamente cuando tienen un proceso de lubricación controlado van a ver que las fallas de las máquinas pues van a disminuir de una manera considerable. Obviamente no encontramos la panacea en ninguna de estas tecnologías. Aún con esto vamos a tener problemas que vamos a corregir en el momento, esos fallos que suceden en el día a día. Pero sí vamos a tener un mejor balance de nuestras actividades o de nuestro mantenimiento predictivo, ¿no? Tener nuestro mantenimiento preventivo y nuestro mantenimiento correctivo, ¿no? Obviamente, todos son procesos que están íntimamente relacionados, y cada vez que nosotros utilizamos este tipo de elementos y sabemos cómo interactúan, pues tenemos que nuestra confiabilidad de la planta está mejorando, ¿no? Y aquí vienen los datos de la empresa. UE System, como ustedes saben, es una empresa que tiene pues generaciones ya de técnicos trabajando con ellos. La empresa se crea desde 1973. Tiene los mejores instrumentos en el mercado, y los tenemos así porque realmente los desarrollamos con nuestros usuarios, que son los que aportan muchísimo, generando obviamente información para que nosotros podamos encontrar respuestas a los problemas que tiene la industria. Por mi parte eso es todo, y creo que pasaríamos al cierre de José y Juan y a las preguntas que pudieran haber surgido de las presentaciones. Excelente presentación, Eric. Excelente presentación. No me aguanto de una pregunta. ¿A partir de cuántas RPMs se puede aplicar la lubricación con ultrasonido? ¿A partir de un cierto número o a unas bajas velocidades? Pues mira, aquí mayormente tendrías que tener, o lo que necesitas es poder tener la generación de sonido, ¿sí me explico? Para que tú puedas, a partir de eso, poder hacer el análisis y hacer, obviamente, el monitoreo de la condición en lo que viene siendo el estudio del tiempo, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, en la FFT, que es la transformada de Fourier, que nosotros con el instrumento que lo que cogemos es capturar la onda de sonido, realmente cuando estamos trabajando en
en bajas revoluciones no vamos a poder hacer eso. Sin embargo, lo que es la serie de tiempos sí vamos a poder establecer un comportamiento, que eso es lo que queremos hacer, de cómo está funcionando ese rodamiento en el tiempo. Esto lo han llevado también a rodamientos que van sellados y no llevan lubricación. Y ese es el objetivo. El objetivo es, mediante el sonido, poder generar un patrón que podamos nosotros entender como el patrón natural y correcto del comportamiento de ese rodamiento, y obviamente compararlo después, ese patrón que nosotros pudimos entender, en un comportamiento que ya parece que es un comportamiento que está presentando problemas, ¿no? Esto ha sido un problema que tienen muchísimo industrias. Normalmente sus rodamientos de baja velocidad cuestan mucho dinero, ¿no? Porque, o sea, mueven procesos que son procesos muy sensibles, y tener esa calidad de sonido y poder interpretar cuál es el comportamiento adecuado de ese rodamiento ha ayudado a muchos sectores industriales a poder tener, obviamente, una reducción de costos por fallas importantes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ok, había una persona que había levantado la mano, Edgar García Parada. No sé si tenía alguna presentación, pero puedes desactivar tu audio y hacer la pregunta, Edgar. Sí, tenía la consulta de que yo he usado los equipos de US System desde el 2004 que me certifiqué, pero desde entonces que he estado relacionado mucho con equipos de construcción, equipos pesados, buses, camiones, etcétera, o la línea amarilla, como se conoce, y he andado buscando un equipo para medir fricción en la parte o ruidos internos en equipo móvil en general. Yo sé que ya sacaron un equipo inalámbrico ustedes, pero para sistemas y aplicaciones industriales. Entonces la pregunta es si ya tienen algún equipo móvil o un equipo inalámbrico para el monitoreo de condiciones en sistemas lubricados o en sistemas hidráulicos, hidrostáticos, motor de combustión, etcétera. Sí, obviamente basado en la pregunta, eso es una necesidad que surge de la industria con profesionales como tú. Era una situación, y obviamente si eso se estaba moviendo la industria, sí tenemos. Todo va a partir de nuestros sensores RAS, que son sensores que puedes tú instalar en las máquinas, y lo que generamos es una caja que va a generar una información de manera remota y que pueda llegar a tu computadora. El sistema va a colectar información, eso se transmite obviamente aprovechando la Wi-Fi, y llega al computador, a nuestro programa DMS, y ahí vas a poder revisar ese rodamiento o ese activo que quieres 24/7, ¿ok? Y poder establecer alarmas de control, alarmas de lubricación, poder establecer líneas base y poder estar revisando ese rodamiento en base a tus necesidades, ¿no? Y con la periodicidad o la frecuencia que tú lo necesites. Entonces, obviamente si después me mandas o me contactas por el correo, te puedo enviar información sobre ese equipo y ver si pudiera a lo mejor satisfacer algunas de las necesidades que tienes tú en tu planta, ¿no? Ok, gracias, Eric. Muy amable. Pendiente. Gracias. Gracias. Acaba de levantar la mano Eric. Luego hay una serie de preguntas en el chat que yo os trasladaré, Pepe y Eric. Pero hay otro Eric que ha levantado la mano. Desactiva tu audio y haz la pregunta, Eric, por favor. Sí, hola, buena tarde. Le habla Eric Paco de Bolivia. ¿Me escucha? ¿Cómo estás, Eric? Sí, claro.
Tengo una consulta en los registros que hayan tenido de decibeles. Mi consulta es ¿cuántos decibeles aumenta o disminuye cuando existe una sobrelubricación? ¿O qué características han encontrado en la calidad del sonido cuando hay problemas de sobrelubricación? No, aquí la situación es que no te puedo dar una información sobre la frecuencia o cómo pudieras tenerlo para poder entender el problema que tienes. Aquí lo primero es que tendríamos que conocer tu rodamiento, el que tú estás estudiando, y en base a eso generar su línea base, ¿no? Normalmente el método de lubricación te va a decir cuando has tú puesto la grasa necesaria o cuando ya comienzas en un proceso de sobrelubricación. ¿Ok? Y para esto sí me gustaría que me contactes después para poderte obviamente dar el soporte técnico del instrumento y poderte ayudar a conocer el proceso. Y es como funciona. El instrumento lo que hace es ayudarte a decirte, bueno, hasta aquí le puedo yo poner grasa a este rodamiento porque después de este proceso, si sigo haciéndolo, obviamente lo que estoy haciendo es un proceso de sobrelubricación y eso es lo que queremos hacer que no suceda, ¿no? Y para esto sí te tenemos que dedicar al tiempo para darte la instrucción y el soporte técnico para que obviamente lo puedas aplicar en tu planta, ¿no? Ok, gracias. No sé si hay alguien más, si no, leeríamos algunas preguntas que tenemos en el chat. Por ejemplo, Ronald pregunta, creo que esta es para Pepe, en referencia a la grasa, ¿en qué punto se determina que la misma pierde sus propiedades y no es recomendable utilizar? Referido cuando la tengo almacenada y no la utilizo muy frecuentemente. Bueno, cuando la grasa está almacenada, una grasa de mala calidad tiende a liberar el aceite. Entonces, una regla de pulgar, porque no es una regla sagrada, es si del tambor típico que trae 180 kilogramos ha liberado más de 5 centímetros, 2 pulgadas es la regla básica de básico, quiere decir que esa grasa ya está en un proceso inestable y que si la meten a trabajar en el rodamiento, pues va a fallar. Entonces, no, es normal que libere un poco de aceite, si es 90% aceite, pero cuando se libera más de 2 pulgadas, 5 centímetros, es mejor no utilizar esa grasa. Eso es antes de que esté trabajando, obviamente. Otra prueba muy sencilla, hay kits que están disponibles en el mercado, que son muy sencillos, en los cuales tiene una simulación de calentamiento de grasa para ver si resiste el punto de goteo. El punto de goteo lo trae en la hoja técnica, y si la grasa se derrite antes de llegar al punto de goteo, que lo puedes hacer con un simple calentamiento físico, con una flama, te darás cuenta. Y la otra prueba, hay una prueba, no recuerdo si es SKF quien lo distribuye o lo vende, en el cual se pone un montoncito de grasa y se deja caer un golpe, y hay círculos concéntricos que establecen el grado NLGI. Si no ha perdido consistencia, si es una grasa del 2, va a caer en el rango del 2. Es como si a un pedazo de grasa le dieras un martillazo, pero ya te venden el equipo, obviamente, para ver si no perdió consistencia. Porque si cambió su consistencia por tanto tiempo de almacenamiento, cuando la pongas en el rodamiento, aquello va a ser una falla. Entonces puedes checar consistencia con ese aparato, la temperatura de goteo, y si no hay migración de más de 2 pulgadas. Ok, gracias, Pepe. Creo que ahora hay una que era para Eric. Bueno, hay dos que pueden ir en la misma línea, ¿no? Quiroga decía, en la medida de decibelios, ¿cómo se establece la línea base? Y Fernando Gil decía, ¿de qué dependen las líneas bases? Sí, la línea base va a depender del proceso de cómo vas a caracterizar tú el rodamiento, ¿ok? Y cuál es la situación que tienes actualmente con ese rodamiento. Obviamente, ¿cuál sería una acción para tomar una línea base? Es cuando tú acabas de lubricar un rodamiento. Esa puede ser tu línea base.
Eso usualmente funciona mucho en empresas que tienen máquinas que no han caracterizado mucho tiempo, ¿ok? Y antes de hacer un cambio de ese rodamiento, pues empiezan intentando lubricarlo, ¿no? Entonces, si mediante el proceso de lubricación logras bajar el sonido, ¿no? Y el número de decibeles que estaba presentando ese rodamiento, esa va a ser tu línea base. Esa línea base obviamente va a cambiar en el tiempo, ¿no? Cuando cambies ese rodamiento vas a tener una nueva línea base. La nueva línea base va a ser cuando tienes el nuevo rodamiento. Como decíamos, el método de máquinas similares es otro proceso de poder calcular las líneas base, ¿no? Si tienes rodamientos que están en motores similares, trabajando bajo las mismas velocidades, bajo las mismas cargas, bombas, lo que haces ahí es hacer, obviamente, la toma de tu muestra, vas a tener una lectura de decibeles y es una forma muy sencilla porque vas a poder determinar si, doy un ejemplo, tenías tu número de decibeles que capturas en una máquina, 35, la otra máquina tiene 36, la otra máquina tiene 37 y tienes una máquina con 45 decibeles, obviamente la lógica te está diciendo que tu línea de base debe de estar alrededor de la misma cantidad y en ese momento puedes determinar tú que la máquina que está presentando 45 decibeles pues está presentando un comportamiento o variables que necesitas estudiar. Y la primera cuestión que puedes hacer es otra vez intentar lubricar. Si lubricando puedes tú establecer o lograr que los decibeles bajen cercanos a la línea base, que es similar a los equipos hermanos, pues con eso pues puedes determinar obviamente que estás regresando el rodamiento a un comportamiento similar o óptimo. Si no lo puedes hacer, pues obviamente tienes que estudiar más en detalle ese rodamiento. Entonces existen varios métodos de cómo tú puedes sacar esa línea base. El problema mayor que tú tienes aquí es que obviamente lo que tienes que es, como paso número 1, es saber los métodos de cómo puedes tú calcular esa línea base. ¿Ok? Y siempre va a haber un método que puede servir y que se puede adaptar para la situación, ¿no? Ok. A ver, una pregunta que creo que era para Pepe. Anterior decía, ¿se recomienda utilizar grasas de arcilla en rodamientos? Bueno, lo que pasa es que en las grasas de arcilla, que son las tierras bentoníticas, son microfósiles pequeñísimos que son tan débiles que no dañan a un rodamiento, pero sí resisten altísimas temperaturas. De hecho, las grasas a base de arcilla no tienen punto de goteo. Como el espesante no es jabón, sino estos microfósiles de bentonita, no tienen punto de goteo. Entonces, ¿cuándo se recomiendan única y exclusivamente? Cuando tenemos condiciones de muy alta temperatura. Ok. Esta precisamente había una consulta que acabas de responder. Para ambientes de trabajo a altas temperaturas, ¿qué recomendación daría en referencia a los rodamientos? Bueno, sin duda se recomienda que utilicemos grasas complejas. Ya saben, litio complejo resiste humedad, temperaturas, pero ¿de qué temperaturas estamos hablando? Pues de 250, 260 grados centígrados, que son bastante altas. Calcio complejo también resiste temperaturas muy altas y aparte resiste la humedad. Altas temperaturas, clavado, o grasas complejas de litio o de calcio, o bien bentonitas. Y la poliurea también. Son los 4 espesantes mejores para altas temperaturas. Ok. Luego hay más preguntas después, al final,
que han hecho para Eric, pero aquí había una que decía, ¿cómo afecta la vida del rodamiento cuando se hace el proceso de relubricación de chumaceras? ¿Cuándo se rellena de grasa? La pregunta pone se pone un punto de sellado y se echa la grasa hasta que salga por los labios del sello o el eje. Creo que esa la respondemos los dos. Desde el punto de vista mío, que hacemos cálculos y aparte ahora aprendimos mucho con Eric, no, jamás hay que poner grasa hasta que salga, porque eso implica lo que Eric nos estaba comentando, de una sobrelubricación. Se debe de poner la cantidad que corresponde. Entonces, la mejor manera, pues una excelente tecnología es lo que nos presentó Eric de lubricación basada en condición, en la cual la cantidad que le va a poner, y aquí ya dejo de hablar, le toca a Eric, pues es la cantidad justa que necesita el rodamiento, para que no haya ningún exceso ni se dañen los retenes. Adelante, Eric, ese es tema tuyo completamente. Sí, el problema es lo mismo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lubrico o no lubrico? Si me dicen que lubrique y lubrico de más, está mal. Y si no lubriqué, entonces siempre esa es la pregunta, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? La única manera es teniendo una máquina que te permite decir hasta cuándo puedes tú inyectar ese lubricante. No hay ninguna otra manera. Y la situación pasa también cuando tienes las máquinas que lubrican automáticamente, es saber cuándo vas a lubricar. El proceso de lubricación de ultrasonido es sencillo porque te permite que obviamente puedas invertir el tiempo para ver cómo se está comportando ese lubricante en la máquina. ¿Esto qué sucede? Es que cuando tú inyectas el lubricante tienes que dejar pasar un cierto tiempo para que obviamente ese lubricante, la película se distribuya dentro del rodamiento para que empiece a cumplir con su funcionamiento, ¿no? Y el equipo de ultrasonido te permite hacer eso, te permite decir, bueno, hasta aquí baje los decibeles, hasta aquí no puedo bajar más los decibeles, el sonido que está produciendo la máquina, y obviamente si ya no estoy pudiendo bajar esos decibeles, voy a entrar a un nivel de sobrelubricación, y es ahí cuando yo voy a dejar, obviamente, de lubricar, ¿no? Y con eso evito ese problema de la sobrelubricación, la invasión del lubricante en otros elementos importantes de la máquina que van a causar que la máquina falle. Ok. Que hay una pregunta que la dejo abierta para los dos. Bueno, dice, ¿es recomendable utilizar impulso de choque para evaluar la relubricación del rodamiento? Bueno, esas son herramientas diferentes. Yo creo que lo que tendrías que revisar es cómo funcionan. Yo realmente no estoy familiarizado con el equipo Profet Technique o el Emerson, entonces obviamente son tecnologías diferentes, ¿no? Entonces, por lo cual no te podría decir cómo solucionarían los problemas que estás buscando resolver, ¿no? Ok, aquí sí que hay una que sería para ti, Eric. ¿Cuál es el rango de RPMs para poder aplicar el método de ultrasonido? Bueno, me imagino que está hablando desde el rango de rodamientos de baja velocidad, ¿no? Entonces, aquí realmente hemos visto que hay mucho debate, pero hemos visto algunas empresas que han intentado, lo han hecho con rodamientos hasta de una revolución, ¿ok? Sin embargo, yo aquí tendría que comentar que tendríamos que hablar que desde 12 revoluciones es posible hacerlo con ultrasonido. Ok. Había otra pregunta también que iba en la misma línea de la comparación de la técnica de ultrasonido con las técnicas de Emerson o de Proof Technique, que ya has contestado anteriormente. Yo creo que ya no hay más preguntas, hay varias felicitaciones para ambos, para Eric, para Pepe por la charla.
esta charla se ha grabado y se enviará el enlace para que todos vosotros tengáis acceso a la misma. Y creo ya que si no hay ninguna otra pregunta, bueno, la verdad es que nos hemos ido más allá de 1 hora, que es lo que inicialmente habíamos previsto. Yo creo que ha sido muy interesante, pero iríamos dando por finalizado ya el evento. Y gracias, Eric, por acompañar a Tecnosis, por acompañar a José en esta charla. Gracias, Pepe, como siempre. Al contrario. Y nada, un placer y seguimos haciendo eventos en conjunto, Eric, cuando quieras, y os iremos manteniendo informado de todo lo que vayamos programando. Desde luego, no, sí. Pues un saludo, no sé si Pepe quieres despedirte. No, pues sí, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos vernos en nuestros Tecnotips, en los webinarios, en más eventos como este. Y muchas gracias a todos por su atención. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.